Hola, ¿qué tal? Bueno, otro vídeo de preguntas y respuestas. Por favor, acordaros, si no estáis suscritos, de darle a la tecla de suscripción, que ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse y difundir, por favor, la información que os parezca interesante o proponer a otros que se suscriban. Por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, en los comentarios a este vídeo, si queréis, y las iremos tratando o analizando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, vamos allá. A ver, Antillo nos dice, no fue en Samoa, fue en las Trobriand. Se está refiriendo a Margaret Mead. Nosotros hablamos sobre Margaret Mead, que se la considera una de las grandes fundadoras del movimiento feminista, y como en otros casos de estas, digamos, líderes del movimiento feminista, pues tenía con una clara relación con el poder corporativo, en el caso de Margaret Mead en concreto con la inteligencia militar norteamericana. Margaret Mead fue muy importante para impulsar, digamos, las bases antropológicas de lo que luego se llamó el feminismo, y feminismo vamos a ver como distorsión del proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Lo que nosotros llamamos posmofeminismo. Pero bueno, del feminismo por un lado, si queréis, y por otro lado de la ideología de género, ¿no? Trabajó para la inteligencia militar norteamericana, en concreto utilizando técnicas antropológicas para facilitar el control por parte del ejército norteamericano de determinadas comunidades del Pacífico, ¿no? Entonces, en un comentario hiciste referencia a que Margaret Mead había analizado incorrectamente, nos decía alguno, ¿no? Incorrectamente la experiencia de las islas de Samoa. Pero Antillo nos dice que no fue en Samoa, sino que fue en las Trobriand. Bueno, pues sin más, no tenía ese dato, pero bueno, lo tenemos en cuenta. Venga, Mónica Hidalgo. México y otros países centroamericanos que concentran el flujo migratorio ilegal a Estados Unidos desde el año pasado han iniciado un programa social para evitar el desarraigo de las familias, cuyo centro está en la capacitación y estímulo al trabajo. Las primeras mediciones indican una baja en la estadística, no muy brusca, pero por algo se empieza y le da oportunidades de ajustar la coordinación entre países, entre ellos Colombia, Guatemala y otros. Bien, bueno, sí, efectivamente. La migración a territorios industriales, ya hemos dicho, es un proceso fundamentalmente de explotación masiva de mano de obra barata, pero claro, para esa explotación necesita una diferencia de rentas importante entre el país de origen y el país de destino, por supuesto, ¿no? Y claro, para el país de origen, claro, esto es un problema estratégico de lo que se llama la PLOCO, es decir, que a ese país se le van personas formadas, ya después de pasar, pues, digamos, los 20 años de crianza, formación, cuando existe formación, por supuesto, pues entonces se pierde esa mano de obra, muchas veces la mano de obra más capacitada, ¿no? En algunos países, ¿no? Bien, de acuerdo. Andrés Serpa Beares. Sobre la guerra de Ucrania. Dice, en el caso hipotético de que Occidente, entre comillas, dice, sí, que en realidad no es Occidente, ya sabéis, porque no son nuestros países los que realmente estén interesados en las posiciones de la OTAN, ¿no? Son ese poder corporativo, esos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Bien, en el caso hipotético de que Occidente pierda la guerra, nos dice, y el modelo social español sea orientado hacia el bloque de los BRICS en el plano ideológico, ¿cómo España lograría desarrollar una industria capaz de competir con las otras? ¿Cómo sería una transición hacia esos modelos? Bueno, no es fácil ahora concretar estrategias específicas, pero sí posicionamientos políticos, ¿no? Vamos a ver, apostar por el bloque de los BRICS
nos va a llevar enseguida a apostar por el desarrollo productivo y tecnológico, ¿no? Clarísimamente. Entonces, seguramente también a postergar rápidamente estas corrientes del posmocapitalismo, fundamentalmente el catastrofismo climático, que tanto daño están haciendo a la economía, ¿no? Entonces, ya esos en sí mismos son puntos de partida muy importantes. También recuperar el papel de la empresa pública, ¿no? Ya lo hemos explicado en un vídeo, pero los países emergentes nos han demostrado que la empresa pública funciona. Funciona, y en muchos sectores y casos concretos y actividades funciona mejor que la empresa privada. Entonces es muy importante recuperar ese papel que supimos utilizarlo durante la posguerra en el conjunto de Europa, pero que ahora llevamos 30 años, digamos, fanatizados, ideologizados absolutamente en contra de la empresa pública y a favor de la empresa privada, ¿no? Entonces, recuperaríamos, esta sería una cuestión fundamental, esa capacidad que tienen los países emergentes de analizar con objetividad cuando en un caso o en una actividad o en un sector concreto es mejor, desde el punto de vista del interés general, una empresa pública o una empresa privada. Y eso ya es en sí mismo un punto de partida muy importante. Bien, por supuesto, habría que tomar medidas ya de muy largo plazo, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, para empezar a reconstruir este hundimiento demográfico en el que llevamos tantos años sin que nadie haga absolutamente nada, si no es al contrario apoyando ese hundimiento demográfico, ¿no? Bien, tendríamos que poner en marcha también una estrategia para la reestructuración financiera, para resolver el problema que tenemos con la deuda acumulada. Y necesitaríamos pues también una nueva política bancaria, una nueva política monetaria. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero son puntos de partida necesarios. También una nueva configuración de la formación profesional, o más bien de la interrelación entre formación profesional y universidad, probablemente, ¿no? Bueno, sí, sintetizando un poco los temas. Si quieres que hablemos de algo en concreto, nos lo dices e intentamos desarrollarlo más. Alex Cancino nos dice: he leído recientemente un artículo en Slavian Grad, un interesante artículo acerca del propósito del escalamiento por parte de Ucrania y la OTAN, y naturalmente los Estados Unidos, que plantea que el objetivo de este escalamiento es el reconocimiento de su incapacidad de ganar la guerra y establecer una salida digna. Reconocimiento será por parte de Rusia, ¿no? Creo que es lo que quiere decir. Y establecer una salida digna para los socios de la camarilla gobernante de Ucrania. Realiza un paralelismo en lo que fue la estrategia de Nixon en Vietnam para obligarles a sentar a negociar y salir decorosamente de ese lugar. Es posible que en algún momento, cuando piensen que no hay absolutamente ninguna posibilidad de resolver el conflicto de otra forma, pues se planteen este tema de una salida mínimamente digna, ¿no? Esto ya es complicado, pero yo creo que no es el contexto actual todavía. Ellos consideran los intereses corporativos en Europa y en Estados Unidos, consideran que la victoria rusa en Ucrania es inaceptable, porque supone ya un punto de inflexión hacia un mundo multipolar que supone la pérdida del control del mundo, hacia un salto en la influencia ideológica y política de Rusia y los países emergentes, que también les va a llevar muy rápidamente, les puede llevar muy rápidamente a la pérdida del control de Europa y de Estados Unidos. Y esto supone cuestionar sus recursos económicos, cuestionar su estatus y, bueno, pues una amenaza incluso de tipo personal para ellos absolutamente intolerable, ¿no? Entonces yo creo que no están, más que buscando una salida digna, están buscando una derrota de Rusia a toda costa. Es decir, un contexto en el que quede claro que Rusia ha sido derrotada. De hecho, ya lo hemos comentado en algún programa, esto es difícil de creer, pero la realidad es que llevamos un año
con una serie de provocaciones continuas de la OTAN contra Rusia, que no tienen otra explicación que el que estén buscando un estallido, una guerra continental o mundial, que entre potencias nucleares casi asegura un conflicto nuclear, y es lo que están buscando es que sea Rusia la que lo comience, a través de esas provocaciones. Es que lo que ha pasado durante todo este año no tiene otra explicación. Ahora no me voy a detener estas provocaciones una tras otra. Los que nos seguís seguramente ya lo conocéis, ¿no? Y las más recientes son incluso haber llegado a invadir territorio ruso ya directamente, ¿no? Ahora se está hablando ya incluso de bombardear territorio ruso con misiles de largo alcance, etcétera. Es decir, cualquier cosa antes que aceptar la victoria rusa en Ucrania. Pablo Begunza. A ver, Adrián, estoy no solo de acuerdo con el sistema estatal empresarial, sino que estoy seguro de que es más apropiado para la ciudadanía y la sociedad en general. Un modelo ruso, bielorruso, etcétera, sin control corporativo lucrativo y sin incidencias de las corporaciones sobre los gobiernos. Bien. Vale, algún matiz. Primero, el modelo ruso y el bielorruso son radicalmente distintos. La trayectoria de Bielorrusia ha sido sustancialmente distinta de la del resto de los países del este, en los que se hundió el sistema soviético y, bueno, el sistema soviético se hundió la economía y se hundió la sociedad en el tránsito del sistema soviético al sistema capitalista, y luego, digamos, partiendo de cero, cada país ha tenido su trayectoria. El caso de Bielorrusia ha sido excepcional porque más que una ruptura lo que hicieron es un proceso de reformas progresivas, ¿no? De tal forma que en este momento, pero todavía no es que se esté reduciendo, ¿no? Pero cerca de un 70% del sector empresarial en Bielorrusia son empresas públicas. Rusia ha ido en una evolución muy distinta, un proceso de privatización radical en los años 90, que luego ha sido corregido progresivamente desde la era Putin, vamos a decir, en este siglo, desde el punto de vista del modelo económico, ¿no? El modelo de los países emergentes, digo, tampoco es que todo sea estatal empresarial, ¿no? Sino apuntan sobre todo a las actividades estratégicas, a las grandes empresas de interés estratégico. Sector financiero, sector aeronáutico, sector armamentístico, transportes, etcétera. Bien. Ricardo de Perea. A ver. Es un comentario de casi 2 páginas. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Habla de que los magnates bancarios, por interés económico no reñido con el político, han financiado a todo el que les podía proporcionar ventajas en general. Esto es cierto, ¿eh? Es decir, cuando no hay que sacar conclusiones sobre los movimientos políticos porque en un caso concreto hayan estado manipulados por las grandes corporaciones. Porque estas grandes corporaciones manipulan a todo tipo de ideologías siempre que se dejen manipular. Y eso no quiere decir que esa ideología sea la suya, sino que la están manipulando, es otra cosa. Bien. Bueno, aquí hace referencia a una teoría que se ha repetido de que, digamos, los fuerzas sionistas tuvieron mucha fuerza en los movimientos iniciales del comunismo, digamos, en la Unión Soviética, pero que luego fueron apartados o purgados por Stalin, ¿no?
No, es que es larguísimo, no podemos dedicarle más tiempo, ¿no? A ver, María Aranzazú nos habla en euskera sobre el vídeo que hemos hecho sobre financiación de las cooperativas y la economía social, ¿no? Ya. Bueno, habla de la posibilidad de compatibilizar inversiones públicas y privadas en las cooperativas, ¿no? Bien. Sí, bueno, esa es la opción que exploramos ahí, porque en conjunto, en el mundo en este momento, en Occidente, y más reciente, bueno, estas son las teorías de Machucatu, que tan de moda se han puesto en la élite occidental, ¿no? De alguna forma, en los últimos años, las grandes corporaciones incluso están reconociendo que el modelo neoliberal ya no funciona y que hace falta un nuevo modelo, hace falta cambios estructurales en el modelo, ¿no? Y uno de esos cambios al que están apuntando desde distintas vertientes es la necesidad de una mayor intervención pública. En concreto, uno de los aspectos que se comentan, y lo hemos visto esta misma semana con el informe Draghi, es a que hay un problema de falta de inversión. Las empresas privadas no invierten lo que tienen que invertir, no ahora, sino desde hace décadas, ¿no? Y entonces se apunta a la necesidad de inversión pública, que no es exactamente lo mismo que el sector público empresarial. Son inversiones para financiar actividades normalmente privadas, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, puesto que este tema se está poniendo de moda y hay que pensar que se va a reactivar en distintos países, pues también en el caso de las cooperativas y la economía social, pues deberían plantearse muy seriamente, pues dar algunos pasos adelante de carácter estratégico en este sentido, ¿no? Bien, de acuerdo. A ver, Javi Bembe nos dice, las grandes corporaciones son las que ofrecen dinero a los candidatos en política para luego recuperar con creces lo invertido. Bueno, este es un instrumento muy utilizado, creo que lo comentamos, sobre todo en países como Estados Unidos, donde los partidos son muy débiles y esto hace muy fuertes a los candidatos desde una perspectiva personal, muy fuertes pero con respecto al partido, pero muy débiles con respecto a presiones externas. ¿Y esto qué quiere decir? No tienen los partidos protegiéndoles, ¿no? Entonces, ahí más que financiar a los partidos, que también lo hacen, financian de forma directa a los candidatos. Y además, ya digo, sin ninguna vergüenza, ¿no? Entonces, los candidatos van de la mano de la financiación de las grandes empresas a las que luego, evidentemente, tienen que devolver favores, ¿no? Bueno, no es el único instrumento, evidentemente, pero es un instrumento muy, muy importante y muy descarado en Estados Unidos para que las corporaciones controlen el país, como de hecho controlan, ¿no? Pinchopote. Bueno, gracias. Habla muy bien del trabajo que hacemos, pero bueno, no planteas otros comentarios o preguntas. Bueno, gracias por los comentarios. A ver, Guillermo Westphal. Bueno, dice, recientemente estuvo en México la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que el capitalismo en China y en otros países del sur global se está convirtiendo en un modus operandi para conseguir el desarrollo, mientras en los países del centro del sistema este tiene como finalidad solo enriquecer a los dueños del capital. Ergo, el capitalismo occidental tiene un carácter meramente extractivista, rentista y especulativo, y está topándose con los límites físicos de su expansión. Bueno, dos temas. Esto realmente está sucediendo en los últimos, digamos, 30 años, ¿no? El capitalismo durante mucho tiempo tuvo capacidad, aunque estaba también evidentemente controlado por los grandes inversores, también por los aristócratas, etcétera, pero durante mucho tiempo tuvo una enorme capacidad de, a la vez que enriquecía a estos grandes inversores,
pues de generar riqueza y desarrollo económico y social. El problema es que en los últimos 30 años no está siendo así. No está siendo así. Entonces, Occidente está estancado y en una situación estructuralmente cada vez peor, y estas corporaciones pues tomando las decisiones siempre en función de sus beneficios y de su poder, ¿no? Bien. Está topándose con los límites físicos de su expansión. Bueno, límites físicos, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico sí, porque tradicionalmente una de las estrategias de la economía de mercado, de la economía capitalista, si queréis, para hacer frente a las crisis ha sido buscar nuevos mercados, ¿no? Lanzarse a por nuevos mercados pues en colonias de carácter colonial, a veces con guerras, quitando mercados a competidores. Pues la Primera Guerra Mundial fue un caso muy claro de este tipo, ¿no? Pero claro, esa expansión geográfica ha terminado, ¿no? Ha terminado no solo porque ya como consecuencia de los países emergentes hayan quedado una serie de países claramente fuera de esa posibilidad, vamos a decir, de explotación, sino que de alguna forma el desarrollo de los países emergentes está añadiendo competidores, incluso con respecto a los mercados que ya controlaban las corporaciones occidentales, en el propio Occidente incluso, ¿no? Bien, entonces límites físicos en ese sentido están claros, ¿no? Luego hay otras teorías sobre los límites físicos de la expansión del capitalismo desde el punto de vista de la intensidad del capital. Esto puede estar relacionado con el problema estructural de inversión. De hecho, el capitalismo no está funcionando en Occidente en los últimos 30 años. La caída estructural de la inversión es quizás la muestra más clara de la falta de dinamismo de nuestra economía. Esto no quiere decir que las alternativas a este sistema no vayan a ser capitalistas. El capitalismo ha pasado por distintos modelos y podría ser un modelo distinto, pero también de carácter capitalista, ¿no? Pero teóricamente, ¿no? Pero bueno, ya hemos hecho varios vídeos analizando los posibles modelos de futuro y cuál creemos y en base a qué que puede tener más o menos peso y cuáles de ellos podríamos decir o no que son modelos de carácter capitalista o no capitalista, ¿no? Bueno, ¿podríais analizar el informe Draghi sobre la competitividad en la UE, en la Unión Europea? Bueno, ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya lo hemos hecho y lo tienes en el canal. Quizás lo hayas visto ya. A ver. Andoni Urola, hola Andoni, nos dice: la líder del partido alemán ultraderechista AfD, Alice Weidel, tiene un perfil profesional que recuerda a Macron. Trabajó para la corporación Goldman Sachs. Además es feminista, lesbiana, casada con una inmigrante de Sri Lanka. Tiene todos los boletos para ser disidencia controlada. En cuanto al ascenso del izquierdista partido de Sarah Wagenknecht, ¿qué opinas y qué futuro le ves? Bueno, con respecto a ese comentario sobre AfD, bueno, esos datos personales son importantes, pero también son igual demasiado evidentes, ¿no? Para que respondan a una estrategia de disidencia controlada, no lo sé. Pero bueno, de cualquier forma, en todos estos movimientos que están surgiendo por la derecha y por la izquierda, movimientos fuera del partido único en principio, de ese partido único, ya sabéis, les llamamos partido único al que a partir de los 90, dentro del cual se colocaron todos los que antes eran izquierda, derecha o centro, desaparecen, de hecho, la izquierda, la derecha y el centro, aunque se mantienen las palabras, pero se convierten solo en matices de unos partidos entre unos partidos que están todos ellos al servicio de las grandes corporaciones y que no se atreven a cuestionar los intereses de estas grandes corporaciones en lo importante. En tonterías sí, pero en lo importante no. Bueno, yo creo que con estos movimientos que se salen de ese marco del partido único, claro, hay muchas cosas en base a las cuales se les puede valorar. Hay cosas que nos pueden parecer bien, otras mal, pero sí creo que hay una cuestión que es mucho más importante que las demás en este momento, que es cómo se posicionan en el choque entre países emergentes y Occidente o poder corporativo occidental, si queréis.
el que un partido, y AfD creo que se posiciona en este sentido claramente a favor de los países emergentes, yo diría, eso es lo más importante sin duda en este momento para definir si realmente un partido es progresista en el sentido de trabaja para los ciudadanos o no. Y esta es la cuestión clave, ¿no? Olvidémonos de palabras. Si hemos dicho que no nos creemos lo que los medios nos dicen sobre derecha, izquierda o centro, pues lógicamente tampoco nos creeremos lo que nos dicen sobre ultraderecha y ultraizquierda, ¿no? Pero bueno, aparte de que no conozco bien el caso de Alemania, pero estas declaraciones, estos calificativos suelen ser exagerados, ¿eh? Pero bueno, tradicionalmente se hablaba de ultraderecha o ultraizquierda o extrema derecha y extrema izquierda a los grupos que planeaban desde un ámbito y otro asaltar el poder político, ¿no? Yendo más allá de las elecciones, cual es muy distinto de llamar es ultraderecha o ultraizquierda a todo el que dice algo distinto de lo que se considera políticamente correcto, ¿no? Bien, Sarah Wagenknecht, ¿qué opinas y qué futuro le ves? Bueno, las últimas elecciones ha sido muy evidente que han tenido un enorme éxito para un partido que se acaba de crear. Ya sabéis, Sarah Wagenknecht fue uno de los líderes del partido La Izquierda en Alemania y se salió del partido y hace unos meses, a comienzos de año, creo que fue, crearon un partido alternativo que ya en estas elecciones regionales han conseguido nada menos que en uno de los landers ser el primer partido de izquierda por encima del Partido Socialdemócrata, del Partido de la Izquierda y del Partido Ecologista, ¿no? Entonces el éxito en muy pocos meses ha sido rotundo. Claro, detrás de esto, ¿qué hay? Pues evidentemente una necesidad social, ¿no? La gente quiere alternativas, pero no se fía, lógicamente, de todos estos grupos que dicen que son progresistas de izquierda, pero que se va viendo día a día que lo que están haciendo es someterse a los intereses a los intereses corporativos y los intereses, en el caso de Europa, norteamericanos, que son lo mismo, ¿eh? Porque al final someterse a los intereses norteamericanos no es someterte a los intereses de los ciudadanos norteamericanos, sino de los intereses corporativos que controlan el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, futuro, bueno, yo creo que evidentemente, por ejemplo, lo que hemos llamado el modelo sociocultural del posmocapitalismo y el neoliberalismo van a caer muy rápidamente, ¿no? En los próximos entre 5 o 10 años, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los partidos que se mantengan pegados a estas corrientes culturales del posmocapitalismo y al neoliberalismo, pues van a ser rápidamente marginados, ¿no? Van a perder peso y van a ser marginados. Estoy hablando del neoliberalismo, del atlantismo, del globalismo, del posmofeminismo, del catastrofismo climático, de la manipulación de minorías sexuales, de la explotación masiva de mano de obra migrante, del debilitamiento constante de todo tipo de comunidades humanas y sociales, ¿no? Todos esos conceptos se van a cuestionar, ya están empezando a cuestionarse y esto va a estallar muy rápidamente. Entonces, alguno de estos partidos es posible que tenga capacidad de reposicionarse, pero si no lo hacen, evidentemente todo ese espacio va a quedar a disposición de estos nuevos grupos que ya están pensando en ese nuevo contexto y que parten, y ya lo he dicho antes, de este posicionamiento clave, de posicionarse a favor de los países emergentes en este choque entre países emergentes y Occidente, o países emergentes y Wall Street, si queréis. Bien. A ver, Iván Ríos nos dice: el sistema económico y financiero occidental parece estar quebrado ya desde el 2008, avanzando desde entonces hacia su colapso. Por otra parte, se nos dice repetidamente que nos dirigimos hacia el apocalipsis climático debido a la acción del hombre. Además, nos hallamos ante la trampa de Tucídides, ante el colapso del imperio dominante o la guerra. ¿Podría conducirnos la suma de estos tres factores a una tercera guerra mundial nuclear en la que supuestamente se produciría un gran reset económico, geopolítico y también un reset poblacional en aras de instaurar un nuevo orden?
Lo de en aras de instalar un nuevo orden es ir muchísimo más allá. Pero el riesgo de tercera guerra mundial es evidente además de forma casi inmediata, ¿no? Ya estamos después de todos esos intentos de escalada por parte de la OTAN en Ucrania y contra Rusia, y también por parte de Israel en Oriente Medio contra Irán fundamentalmente. Está claro que están intentando provocar una guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial que se convertirá casi necesariamente, si empieza, se va a convertir casi necesariamente, muy rápidamente, en nuclear, ¿no? Entonces, ese riesgo ya está encima de la mesa. Ya de forma inmediata, en este momento, ya están tanteando que si sí, que si no, amenazando con ya empezar a lanzar misiles de largo alcance contra Rusia. Es evidente, ya Rusia está advirtiendo que frente a eso va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Claro, si la OTAN bombardea Moscú o San Petersburgo, pues ellos van a tener que bombardear, pues no sé, Londres o Nueva York. Es que no hay otra, no hay otra, por lo menos, digamos. Aunque evidentemente en estas cosas la respuesta no tiene por qué ser simétrica, ¿eh? No hay por qué responder de la misma forma en la que he recibido un golpe, ¿no? Bien, no he contabilizado bien el tiempo, creo que llevamos ya más de media hora. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Acordaros, por favor, si no estáis suscritos, darle la tecla de suscripción, que es gratuita. Y si queréis ayudarnos, darle la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, y dejarnos propuestas, ideas, preguntas, comentarios, que las iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por seguirnos.